Bueno, vamos a comenzar con la realización de esta actividad, que es nuestra primera actividad de Excel para nuestro primer semestre. Bueno, entonces vamos a comenzar con conociendo o repasando, dependiendo del caso. Si hay algunos que ya los conocen, seguramente sí, pero vamos a comenzar repasando algunas cosas en Excel, ¿no? Entonces, Excel pues es el icono verde, el que tiene la X. Le damos doble clic para abrirlo. Luego vamos a seleccionar libro en blanco, y aquí tenemos nuestra área de Excel. La área de Excel es una hoja tabulada donde está conformada por columnas, que cada columna tiene identificada por letras, la columna A, la B, la C, etcétera, ¿no? Y las filas, que son horizontales, empiezan desde el número 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, esta hoja tabulada está identificada por columnas y por filas. Y una celda en particular, que sería un cuadro de esta hoja, que es llamada celda, está identificada por la coordenada entre la columna y la fila. Entonces, esta celda, por ejemplo, que tengo seleccionada, es la celda E7. Empieza primero por el nombre de la columna y luego el número de fila. Esta sería la G12 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, un grupo de celdas es un rango. Este rango está identificada por la primera celda y la última. Este rango, por ejemplo, sería C5, dos puntos, D11. Ese es su rango de celdas. Si fuera en la misma columna, sería C5, C11. Si fuera en horizontal, sería C5, E5. Ese rango así se le conocería, ¿no? Bueno, las principales partes de una hoja, de un documento en Excel, son la barra de acceso rápido, que sería estos botones de aquí, donde tenemos el botón de guardado rápido. En cualquier momento podemos guardar, o la opción para que nos muestre una nueva hoja, ¿no? Le damos en el botón archivo para guardar. Le damos aquí en guardar como, en examinar, y seleccionamos la ubicación donde queremos guardar. Por ejemplo, en el escritorio, una opción predeterminada que podría ser donde de entrada podemos guardar algún documento, y le ponemos un nombre a este archivo. Por ejemplo, le voy a poner aquí prueba. Prueba. Ok. Y lo guardo en el escritorio. Está, le doy en guardar. Hasta el momento en que yo le dé en guardar, en ese momento se va a generar un libro, es decir, un documento o un archivo de Excel. Se les llama, en Excel se les llama libros a los documentos de Excel porque están compuestos por hojas. Esta sería la hoja 1. Si yo agrego, tendría la hoja 2, la hoja 3 y así las hojas que yo requiera trabajar. Por eso se les llama libros a los documentos de Excel. Bueno, continuando entonces con las partes. Teníamos entonces que esta es la barra de acceso rápido. Esta sería la barra de título, donde está el nombre del archivo, como le puse al guardar el archivo, ¿no? Cuando guardamos el archivo se pone aquí el nombre. Luego tenemos la barra de búsqueda. Aquí podemos buscar cualquier ayuda, cualquier información sobre algo, algún botón de Excel o alguna opción que yo quiera realizar en Excel. Luego tenemos el cuadro de nombre. Este cuadro de aquí me indica la celda que estoy seleccionando, o incluso puedo nombrar a grupos de celdas, a rangos. Por ejemplo, este rango, por decir algo, que son 3 celdas, la C4, la C5 y la C6, las puedo identificar por un nombre. Le pongo aquí simplemente el nombre que yo quiera. Por ejemplo, le puedo poner rango 1, así nada más. Le doy enter. Y esas 3 celdas ya están guardadas con un nombre. Si yo lo selecciono desde aquí, doy rango 1, automáticamente me selecciona las que les puse nombre, ¿sí? Para eso sirve la barra de nombres o cuadro de nombres, porque aquí
se pone el nombre de la celda que estoy seleccionando o el nombre del rango que yo haya asignado. Luego tenemos a la derecha la barra de fórmulas. Si yo escribo una fórmula, por ejemplo, igual a 1 más C3, al escribir la fórmula me identifica Excel las celdas, ¿no? Le doy un Enter y me pone un resultado. En este caso, como tengo esas celdas vacías, pues me pone 0, ¿verdad? Pero en la barra de fórmulas me mantiene la fórmula que yo escribí. Sin embargo, en la hoja no se ve la fórmula, ¿no? Cuando selecciono la celda, se ve la fórmula que escribí, pero se mantiene arriba. Acá solamente los resultados. Entonces, en la hoja tabulada solamente se ven las cantidades y en la barra de fórmulas se ve las fórmulas que estuve escribiendo o que están guardadas en una celda. Bueno, lo siguiente sería ver las columnas, las filas que ya las mencionamos. Luego tenemos también las barras de desplazamiento, que sería esta barra para desplazarnos de derecha a izquierda y la barra de desplazamiento para desplazarnos de arriba hacia abajo. Tenemos también este botón o esta herramienta para hacer zoom. Podemos aumentar el tamaño o disminuir el tamaño, que esto solamente es de forma visual, es decir, no afectan en la impresión de un documento, solamente nos da más aumento en una presentación, en un espacio de la hoja, o disminuye el tamaño, ¿no? Pero repito, no es algo que se imprima de ese tamaño, solamente es de forma para verlo aquí directamente en la hoja. Bueno, estas hojas también las podemos etiquetar o cambiar de nombre. Para cambiarles de nombre, clic derecho, cambiar nombre. Por ejemplo, a esta hoja le voy a poner, vamos a ponerle productos. Y esta hoja le voy a poner inventario. Así le puedo cambiar de nombre a cada hoja y bueno, se le pone el nombre precisamente de acuerdo a la información que tenga cada hoja, ¿no? Obviamente. Esto es nada más para ver cómo cambiamos los nombres. Ahora, para eliminar hojas, por ejemplo, esta hoja, si no me sirve, clic derecho, eliminar. ¿Sí? Para modificar los tamaños de columna, si yo estoy escribiendo algún texto, el texto que yo escriba se va a sobreponer arriba de todas las celdas, de todas las columnas. Pero si yo quiero que solamente abarque la misma columna, puedo desplazar las columnas para que abarque exactamente el tamaño del texto y se ajuste. Esa sería una manera de hacerlo directamente. O le puedo dar doble clic aquí entre las dos columnas para que automáticamente ajuste la columna al tamaño del texto que tenga escrito. Si yo cambio el tamaño del texto, si yo nada más le dejo, por ejemplo, productos del mes, puedo ajustar, doble clic y ya quedó. ¿Sí? Entonces, para ajustar el tamaño de la columna, puedo hacerlo manualmente o con doble clic ahí mismo donde se dividen las dos columnas. Para las filas también lo mismo, puedo hacerlo más grande hasta donde yo quiera o hacerlo más pequeño. ¿Sí? Ok. Para combinar celdas, volvemos al mismo ejemplo. Si yo tengo un texto que abarca más de una columna, productos del mes de junio, pues tengo la opción de hacer más grande la columna para que abarque solamente la columna A, o puedo hacer que esta columna se convierta en una sola. Entonces le puedo dar con el botón de combinar y centrar. Y todas estas tres celdas se convierten en una sola celda. Si yo borro ese texto, se mantiene como una sola
celda. Bueno, para quitar esa combinación, para que se vuelvan a poner las tres celdas individuales, se separen de nuevo, aquí mismo donde está el botón de combinar y centrar, le doy en la flecha hacia abajo, me abre el menú y le doy en separar celdas, y con eso ya estoy regresando a las tres celdas. Para combinar puedo hacerlo combinar y centrar, o puedo ocupar cualquiera de las otras opciones, combinar nada más aunque no centre, o combinar horizontalmente. Separamos con este para que queden de nuevo las celdas separadas. Ok. Para eliminar datos, pues simplemente es escribir y darle en el botón de borrar del teclado, y con eso eliminamos el texto que esté dentro de una celda. Bueno, esas serían las principales características de entrada de un documento de Excel. Ahora, la práctica que vamos a hacer. Vamos a crear un libro y modificar algunos datos. Para esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a basarnos en esta tabla que tengo aquí de ejemplo. Les voy a compartir la imagen de esta tabla para que ustedes hagan el mismo trabajo. Lo que vamos a hacer es, les voy a explicar cómo se hace esto. Esta es nuestra práctica de la clase. Esto es lo que me tienen que entregar. La tabla con todos estos detalles, colores, bordes, todo lo que debe de llevar, y me van a llenar la tabla. Todo eso se los voy a explicar ahorita, ¿no? Bueno, pero primero hay que crear esta tabla. Entonces la voy a dejar aquí del lado izquierdo de referencia, y acá la vamos a hacer para irlo viendo paso por paso. En un documento nuevo, que lo vuelvo a abrir para que se vea desde el inicio. Abrimos un documento nuevo, le doy aquí en el botón libro en blanco, y bueno, yo lo voy a poner para que se ajuste de este lado, pero ustedes lo pueden trabajar en la hoja, en la pantalla completa. Vamos a hacer esta tabla. Entonces, el primer dato que va es utilización diario de cada canal. Entonces, aquí en la celda A2, escribo utilización diario de cada canal. Ahorita voy a hacer el ajuste de cada. Voy a poner un poquito más grande para que se vea más o menos del mismo tamaño. Luego lo siguiente sería estaba tratando de hacerlo del exacto, pero bueno, lo siguiente sería entonces que la columna y fila, la B4, llamadas a celular fijos, la pongamos también en esta tabla que vamos a crear. Entonces le ponemos llamadas a celular fijos. Si se fijan, ya está ajustada al tamaño de la columna. Entonces hacemos lo mismo. Seleccionamos la celda donde está ese texto, y entre las dos columnas le doy doble clic o jalo, cualquiera de las dos maneras. Doble clic y se ajusta. Mensaje instantáneo. Y ajustamos. Mensaje de red social. Y ajustamos. Comunicación en persona. Y ajustamos. También jalando se puede, ¿no? Y videollamada. Ahí está. Ahora las que van en vertical. Mamá
papá, hermano, ponemos el símbolo de correo, el arroba. Dependiendo del teclado de cada quien, puede ser la combinación de la tecla Alt más la Q o Alt más el número 2 y les aparece el símbolo de arroba. Esto es para indicar que puede ser hermano o hermana, ¿no? Tía o tío. Primos. Amigos. Y yo. Ok. Bueno, para terminar de hacer formato a esta tabla, vamos a seleccionar los datos de la tabla y les vamos a poner bordes, es decir, todas estas líneas que aparecen en la tabla. Entonces, repito, seleccionamos la tabla y nos vamos a ir a la opción, este botón, donde estamos en el menú inicio, este botón, le damos en la flecha hacia abajo y buscamos donde dice todos los bordes. Ahora sí ya está con todos los bordes. Esta primera celda la vamos a poner en color negro. Entonces donde está el bote de pintura seleccionamos negro. Esta siguiente va a ser en color amarillo. Esta siguiente va a ser en color verde, donde está el bote de pintura. Estamos igual en el menú inicio y color verde. El siguiente va a ser este de aquí. El siguiente es un naranja y el siguiente es un azul. Todas estas van con borde, perdón, con negritas, o sea que se vea más gruesa la letra. Todo esto va en negritas. Igual el título de aquí lo ponemos en negritas y ahorita lo vamos a centrar. Todos estos de acá los vamos a poner también en negritas. De hecho acá faltó hacer eso, de una vez lo hago. Y bueno, vamos a poner el título centrado. Para hacer esto, si se fijan, todo esto es una sola celda, está combinada. Entonces selecciono toda esta franja y le doy en el botón de combinar y centrar. Vamos, lo voy a abrir para que se vean mejor los menús. Igual en el botón inicio, combinar y centrar. Ya lo tengo como estaba. Ok, ahora esto lo pongo también del mismo color con el bote de pintura y ahí está. Ahora en la celda B13 voy a poner ese título, esa pregunta: ¿cuál medio se ocupa más tiempo al día en la actualidad? Dejo dos renglones y pongo la siguiente pregunta: ¿por qué crees que sea ese medio el que más se usa? ¿Sí? Ahora en la más o menos en la columna de comunicación en persona vamos a poner estas tres celdas combinadas y luego estas tres celdas combinadas. Entonces estas las combinamos, igual lo abro para que se vea. Ustedes lo tienen aquí en el grupo de botones de alineación, combinar. Y este de aquí, combinar. Ok. Ahora, esto le voy a poner borde. Ya no va a ser
puede ser por todos los bordes o bordes externos, de todas maneras es una sola celda, es lo mismo. Y esto, bordes externos, aquí sí tiene que ser bordes externos porque si no les va a dividir las celdas. Bordes externos, todos con bordes externos, ¿no? Ahora ponerle color, seleccionamos todo esto, ponemos un color naranja y a esta también, seleccionamos todos estos y le ponemos un color verde, que sería este de acá y este de ahí. Ok, ya terminamos el formato, podemos ir guardando. En su documento que les estoy compartiendo, donde vienen los pasos de realización de esta actividad, que es lo mismo que acabo de hacer, nada más que ahí vienen en pasos, les va diciendo paso por paso cómo hacerla. Hasta el final viene el nombre como deben de guardar su archivo. Entonces le dan en archivo, guardar como, examinar, y a este documento, esto ya lo puedo, bueno, ahorita a ver de una vez, esto ya lo cierro. Y ahora sí, este lo voy a poner en grande, que es el que acabamos de guardar, ¿no? Del que acabamos de realizar. Le damos en guardar como, examinar, y le vamos a poner nombre. Quedamos que como viene en su actividad hasta el final, modelado B1-A4, esta es la actividad 4, y ponemos el nombre completo de cada quien, empezando por apellidos. Por ejemplo, y el grupo. Por ejemplo, 157 o 162, el grupo que ustedes desean, ¿no? Ahí van a poner el grupo y le guardamos. Ok, ya guardamos el formato, pero todavía no terminamos. Lo que nos falta hacer es llenar la tabla y estas dos celdas. Les pido que primero guarden el formato para que no se vaya a perder sus cambios, y si es necesario pues ya lo tienen guardado y lo pueden volver a recuperar. Lo que hacen después, ya que tengan el documento guardado, es llenar cada una de las celdas con los datos que les pide aquí en la tabla. Esta tabla lo que nos trata de mostrar es el uso que cada persona que nosotros tenemos cercanos a nosotros utiliza para comunicarse cada día. Entonces, la primera columna es llamadas a celular o a números fijos. ¿Cuánto tiempo ocupa su mamá en llamadas a celular o a números fijos al día? Todo esto es diario, ¿no? En minutos. Si ocupa 30 minutos, le ponemos 30, ¿no? ¿Cuántos mensajes instantáneos realiza mamá al día? No sé, pues por ejemplo 5 mensajes. Me estoy viendo, creo que muy corto, ¿no? Mensajes de red social, bueno, y de todos, ¿no? Porque todos hacemos muchos mensajes. Mensajes de red social, ¿cuántas veces mamá manda mensajes en Facebook o en una plataforma de red social? Por ejemplo, puede ser no sé, Twitter o YouTube o cualquier otra plataforma red social donde mande mensajes. Si manda 3 o 4, lo que sea, ¿no? Comunicación en persona. Aquí me faltó acomodar. Ok. ¿Cuántos minutos ocupan al día su mamá, la mamá de cada quien, en comunicarse con las personas en general? No, pues aquí es un cálculo, ¿no? Obviamente que no es exacto, ni tiene por qué serlo, nada más es una comparativa, ¿no? Entonces puede ser, no sé, por ejemplo, 2 horas, entonces son 120 minutos, ¿no? Si hace videollamadas, ¿cuánto tiempo dedica a hacer al día a videollamadas? En promedio, ¿no? Más o menos. Si no hace videollamadas nunca, pues 0. Igual con su papá, los mismos datos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ocupa para hacer llamadas? ¿Cuántos mensajes hace al día? ¿Cuántos hace en redes sociales? ¿Cuánto tiempo ocupa en minutos en una comunicación en persona? Aquí, repito, son datos inventados, pero sí tratando de que sea pues algo
lo más ajustado a lo que normalmente pudiera ser. Si tienen si pueden comunicarse con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos, con algún amigo, para sacar estos datos, pues la tabla va a tener datos más reales, ¿no? Más fehacientes, que nos pueden dar más realidad en lo que se está buscando. Una vez que terminen de llenar todos esos datos, bueno, la última columna es con los datos de ustedes, ¿no? Ustedes mismos, cuánto tiempo se tardan haciendo llamadas a celular o a números fijos al día, cuántos mensajes hacen al día, cuántos mensajes hacen en redes sociales, cuántos minutos ocupan en comunicación persona a persona al día, en promedio, ¿verdad? Y si hacen videollamadas al día, cuántos minutos tardan, ¿no? Las videollamadas pueden ser en WhatsApp, en Facebook, en cualquier medio, ¿no? En Teams también, ¿no? Y después me van a responder esta pregunta, una vez que ya tengan todos los datos llenos de la tabla: ¿cuál medio se ocupa más tiempo al día en la actualidad? Las llamadas, los mensajes instantáneos, esto aquí tiene que ver con WhatsApp, por ejemplo, y, o los mensajes de red social, de Facebook o de cualquier otro tipo, o la comunicación en persona. Si ustedes ubicaron que ganó en total la comunicación en persona, pues aquí me ponen pues que fue ese, ¿no? ¿Por qué crees que ese medio sea el que más se usa en la actualidad, ¿no? Y aquí me van a poner alguna redacción escribiendo por qué ustedes piensan que ese medio es el que más se ocupa en la actualidad, ¿sí? Una vez que ya tengan todo esto guardado, ya no es necesario cambiarle el nombre porque ya lo habían guardado. Si por algún motivo no lo habían guardado, entonces sí, pues hay que ponerle el nombre, ¿no? Pero si ya lo habían guardado, como lo vimos aquí ahorita en el ejercicio, pues ya no tienen que guardarlo otra vez con el nombre, sino simplemente le dan en el botoncito este de guardar o archivo guardar, que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo le doy aquí en guardar y ya me dio el guardado, ya tengo guardado mi documento, y este trabajo con todos los datos ya contestado esta pregunta, con todos los formatos de colores, bordes y todo lo que ya se explicó en esta actividad, es lo que me van a subir como trabajo ahí en la tarea de Teams, donde ubicaron también las instrucciones para esta actividad, las que también ya les compartí, ¿ok? Y pues eso sería todo para esta actividad. Cualquier duda, como siempre, en persona, ahí en la videoconferencia, en la clase que tenemos en vivo, o a través de chat me encuentran también. Ok, hasta luego.